ir a la palabra del Señor. En el Salmo capítulo 63, es un salmo por el rey David. Salmo capítulo 63, hermanos. Gloria a Jesús. Vamos a hablar unos 15 minutos, hermanos, porque no es un poquito fónicos también, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, con el poder del Espíritu Santo. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Toma su lugar, hermanos. El rey David, hermano, escribió 73 salmos. Y usted puede decir, pastor, pero son 150. Muchos de ellos los escribió Moisés, otros fueron Ezequías, ¿verdad? Y otros los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran los que ayudaban en el templo. Y así fue como se formaron los salmos. Los salmos antes eran cantos, hoy nosotros lo podemos usar como predicación, ¿verdad? Pero en los tiempos de David, estos salmos eran canciones, eran cantos que la gente componía a Dios. Y David en este Salmo 63, hermano, lo escribe en momentos difíciles de su vida. Hay momentos difíciles en nuestras vidas, ¿verdad? Hay momentos cuando pasamos momentos de prueba, de lucha, momentos, ¿verdad?, cuando no esperamos. Y David, hermano, estaba pasando momentos tan difíciles por un hijo llamado Absalón. Su propio hijo, hermano, se había rebelado contra él y quería quitarle el reinado, ¿verdad? Claro, si nos fuéramos al trasfondo bíblico y a la historia por qué quería hacer eso, pues haríamos vigilia aquí para enseñarle. Pero en este momento, hermano, mientras David huía a las montañas, mientras David estaba huyendo, ¿verdad?, de Absalón y de la gente que quería matarlo, querían, hermano, quitarle el reinado, David, hermano, empieza a ser inspirado por el Espíritu Santo y empieza a hablar este Salmo capítulo 63 y empieza a hablar esta palabra, hermano, que yo creo que Dios nos va a hablar en nuestras vidas, y empieza a describir: Dios mío eres tú. Y dice: de madrugada te buscaré. Qué lindo es, hermano, es tener hambre por la presencia de Dios. Mientras este hombre, hermano, estaba siendo perseguido y estaba siendo atribulado y estaba siendo, hermano, amenazado, mas sin embargo el Espíritu Santo lo inspira y empieza a hablar este salmo y empieza a decir, ¿verdad?, no importa cuál sea mi situación. Él dice: de madrugada te voy a buscar, de madrugada te voy a adorar, de madrugada voy a levantarme para traer mi adoración, mi alabanza a ti, oh Dios. Entonces, hermano, es lindo como David dice: de madrugada te buscaré. Es el momento de buscar la presencia del Espíritu Santo. Es el momento de buscar su presencia. Dice: de madrugada te buscaré. Qué lindo cuando tú te propones buscar al Señor, buscar su presencia, buscar su gloria. Cuando tú te propones en decir: esta semana me voy a levantar temprano para buscar al Señor, para buscar su presencia, para llenarme más de Él, ¿verdad? Cuando tú hablas así, es el Espíritu Santo dentro de ti que está poniéndote ese hambre y ese deseo por la presencia del Señor. Y David está diciendo, hermano: de madrugada te voy a buscar, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Dice: mi carne te desea, mi carne anhela tu presencia. Este hombre, hermano, se mira que es un hombre apasionado por la presencia de Dios. Aunque David, hermano, tuvo muchos momentos difíciles y muchas caídas y momentos, ¿verdad?, desastrosos, pero era un hombre, hermano, que sabía adorar a Dios. Es más, la Biblia lo describe, hermano, que era un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de que el hombre tenía sus caídas y sus debilidades, pero era un hombre, hermano, que Dios lo calificó como un hombre conforme al corazón de Dios. Porque era un hombre, hermano, que traía una adoración a Dios, un hombre que sabía tocar el corazón de Dios, un hombre que sabía, hermano, ¿verdad?, entrar a la presencia de Dios a través de su adoración, un hombre que sabía tocarle el corazón a Dios, hermano. Muchas veces, ¿verdad?, como nuestros hijos, ¿verdad?, hay hijos que saben mover el corazón del papá, que consiguen todo lo que quieren, porque saben cómo entrarle, saben cómo, ¿verdad?, hablar
con él. Pues David, hermano, era un hombre adorador, era un hombre restaurador, que en un momento de Israel la alabanza estaba caída, estaba por los suelos, pero David fue un restaurador. David fue un restaurador de la adoración, de la alabanza, un hombre enamorado de la presencia de Dios, un hombre, hermano, que anhelaba, hermanos, la gloria de Dios, que anhelaba su presencia, que anhelaba estar en su presencia. Y qué lindo es, hermano, anhelar tú y yo la presencia de Dios, desear la presencia de Dios, ¿verdad? Decir: Señor, levántame en la madrugada, ¿verdad? Quiero, Señor, llenarme de tu presencia, anhelo tu presencia, mi carne te desea, Señor, mi carne anhela tu presencia. Pues David decía: de madrugada te buscaré. ¿Por qué de madrugada, hermanos? Es donde todo está tranquilo, es donde tu mente no está cansada, es donde tu mente, hermano, es más receptiva, ¿verdad?, a oír la voz de Dios, tus oídos, y que tú puedas traer la mejor adoración a Dios. Y es lo que este hombre está declarando: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así bendecirá en mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos. Un hombre, hermano, enamorado de la presencia de Dios, un hombre que, hermano, está confesando su intimidad, está confesando lo que hay en su corazón, está confesando lo que hay dentro de él. Y él dice: yo anhelo tu gloria, anhelo tu presencia, Dios, ¿verdad? Muéstrame tu gloria, te deseo, Señor. Y no hay mejor, hermano, como este hombre David, ¿verdad? Un hombre enamorado, un hombre entregado, un hombre, ¿verdad?, que estaba en una completa, hermanos, armonía con el Señor. Y hoy en esta noche, hermanos, ¿verdad?, el Señor quiere que cada uno de nosotros entremos en esa intimidad con Dios, entremos en esa adoración, que tu adoración siempre sea constante a Dios. No importa la situación, no importa el problema, no importa la enfermedad, no importa lo que esté pasando, que tu adoración siempre sea genuina, que tu adoración siempre sea, ¿verdad?, una adoración, hermano, ¿verdad?, genuina delante de Dios. Y en esta noche, hermanos, ¿verdad?, para terminar, yo quiero decirte, hermano, hagamos lo que hizo David. David, hermano, estaba enamorado completamente de la presencia de Dios, porque él sabía que de ahí se desprendía todo lo demás. Todo lo demás, hermano, se desprende cuando tú y yo nos enamoramos de la presencia de Dios. Y hoy es el día, hermanos. Miren, hay algo especial que Dios, hermano, ha preparado para nosotros. Yo siempre digo que cada vez que venimos al servicio, a la iglesia, hermano, es porque Dios nos trae para bendecirnos con su gloria, nos trae para ministrarnos, nos trae para que nosotros saboreemos su presencia. ¿Entienden? Para saborear. Así es, hermano. Y sin más perder tiempo, póngase de pie, hermanos. Ponte de pie y ahí donde estás, como usted guste, ¿verdad? Solamente adora su presencia, dale gloria al que vive, dale adoración a Jesús. Yo puedo sentir que su presencia se pasea en esta casa, hermanos. Yo puedo sentir que su presencia, hermano, está en este lugar. Es una presencia hermosa, una presencia gloriosa. Hoy, este día, iglesia del Señor, este es el momento para que te llenes de su presencia. Enamórate del Señor. Oh, maravillosa su presencia. Ahí donde estás, el altar está abierto. Haz lo que sientas hacer de parte de Dios. Oh, qué lindo es el Señor. El Espíritu de Dios está en esta casa. La unción de Dios está en este lugar, hermanos. Oh, maravilloso. Yo quiero que descanses en la presencia de Dios. Yo quiero que descanses en su presencia. Yo quiero que descanses, iglesia, en su presencia. Oh, maravilloso Dios, gracias. Yo no podría vivir sin su presencia, hermanos. Mi alma te adora, Señor.
Disfruta su presencia y donde estás. Disfruta su gloria y donde estás. Qué lindo es el Señor. Toda la adoración le pertenece a Jesús. Dice la Biblia que Jacob tuvo un sueño, hermanos. Y en ese sueño miraba, hermano, una escalera. Ángeles subían y ángeles bajaban. Pero allá arriba en la escalera dice la Biblia que estaba Jehová Dios. Oh, aquel hombre, su vida fue cambiada. Su vida fue transformada poderosamente. Qué hermoso, hermanos, el Señor. Ahí donde estás, hay algo especial que está pasando contigo. Hay algo lindo que está pasando más. Disfruta su presencia, su gloria está aquí. Eso es lo lindo del Señor, hermanos. Eso es lo lindo de su presencia. Que cuando un pueblo viene al altar y le dice: Dios, aquí estoy. Señor, aquí estoy, Padre. El Señor está ahí listo para escuchar tu petición. El Señor está listo para traer esa restauración. Oh, maravilloso. Tú y yo somos un milagro, desde ese canto. Somos un milagro. Hay alguien que dice: Señor, quiero ver milagros. Pero cada vez que tú vas al espejo, miras un milagro. Tú no eres esa misma persona que eres hoy. Cada vez que te levantas y miras ese espejo, tú dices: soy un milagro. Solo Dios pudo cambiar mi matrimonio. Solo Dios pudo cambiar mi familia. Dale toda la adoración. Oh, Ramacán de la Masete de Becatarabacón de Lebesaya, Cóchete y Menamás. Oh, ahí no estás, adorador. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor, Señor. Que tu amor se derrame, se desborde en mi vida, oh Dios. Que tu presencia me llene, oh Dios. Así vamos a ir a tu hermano Héctor, que nos ayude con una alabanza. Oh, el Espíritu de Dios está aquí. Hay un tono suave, sigue adorando su presencia. Oh, Él es digno de toda adoración. Él es digno de toda adoración. Maravilloso. Hermoso, querido. Disfruta su presencia. Disfruta su gloria. Padre, gracias. Hoy esta noche, Dios, te damos gracias. Hoy yo vengo para darte honra y gloria. Para darte honra, Jesús. Espíritu Santo. Espíritu de Dios.